Hoy tenemos dos invitados que nos van a ayudar a responder esta pregunta. ¿Cómo está recibiendo la gente, la ciudadanía, más allá de las bases kirchneristas, este cambio en el modelo, esta nueva orientación? El primer invitado es Ricardo Rubier. Así es, lo tenemos aquí a Ricardo Rubier, sociólogo, experto analista político, encuestador, bueno, y un fino analista, diría yo. Ricardo, gracias por venir aquí al piso de Infobae TV. La primera pregunta, Ricardo, está referido de algún modo a esto que venimos hablando, que está comentando Ceferino. ¿Cómo ves a la base kirchnerista, peronista que viene acompañando a la presidenta? ¿Mantiene sólida ese respaldo, sólido ese respaldo, o ya no tanto? Bueno, ha habido distintas etapas, ¿no? Es decir, el kirchnerismo nace con muy poco base, una base consensual muy pequeña, como todos sabemos, en el 2003, inclusive no gana la elección del 2003, sino que entra segundo, alcanza porque Menem no se presenta al balotaje, y luego fue un proceso de crecimiento, o sea, la conducción de Néstor Kirchner, yo creo que tiene que ver también con el cumplimiento o el cubrir determinadas demandas que la democracia no había resuelto, o había resuelto mal, o estaban en vías de transición de resolución pero no se resolvían. Me refiero a derechos humanos fundamentalmente, más una recuperación económica que ya venía iniciada con la especificación asimétrica, el vuelco a una economía más exportadora, un dólar recontra alto, es decir, el tema del superávit mellizo, como se llamaba, o como se llama, que es el tema de la situación de la balanza comercial, la cuestión del déficit fiscal y demás controlado. Bueno, eso llevó a un crecimiento de la economía, una recuperación, vamos a usar la palabra más exacta, una recuperación de la economía, sumado a acontecimientos políticos, vuelvo a decir, de satisfacción de demandas que todavía no estaban resueltas, hace que ese inicio de bajo consenso logre un gran consenso. Esto después se va a prolongar en el primer gobierno de Cristina, en 2007, cuando accede a la presidencia, y después va a tener un resultado electoral en el 2011 muy significativo del 54%. Ahora, es importante que cuando hablamos de consenso, el consenso no puede ser tomado como un todo homogéneo. El consenso siempre es heterogéneo y es complejo. Esto quiere decir que dentro del voto, del 54%, para tomar un ejemplo, hay distintos grupos. Y hay un grupo más ideológico, más kirchnerista, vamos a decir así, más afín a lo ideológico, que no es el 54%, es mucho menor. Y hay una gran proporción, hubo en el 2011, de voto de gestión. Ajá. O sea, alguien que decía, bueno, la mayoría del voto fue un voto de continuidad, es decir, un voto de decir, vamos a continuar con lo mismo porque así estamos bien. Sí. ¿Para qué cambiar? Sí. Es un voto de continuidad. En el 2011, además, recordemos que ganaron todos los oficialismos, o casi todos los oficialismos locales. Sí. Ganó Macri en la capital. En Capital, claro. En Santa Fe. Exactamente, fueron ratificando ese oficialismo en un momento de falta de grandes conflictos, ausencia de conflictos, no había grandes demandas, o había grandes demandas, como el caso de inseguridad que ya estaba, pero que la población tiene idea de que eso no tiene solución. Bien. ¿Cuánto sería ese porcentaje que vos decís de ese 54% que es puramente kirchnerista? Y vos tenés entre un 20 o 25% que es kirchnerista. Total país. ¿Y lo siguen siendo? Sí, sí. Total país tenés un 20-25% de apoyo a la figura de Cristina, más allá de la situación de gestión. Lo que ocurrió, que es importante decirlo, es que la circunstancia, la coyuntura fue modificándose fundamentalmente por el deterioro o la afectación de variables económicas y sociales, sobre todo económicas, financieras, económicas. Esto hizo que la mirada de la población empezara a cambiar, y entonces mirara mucho más la gestión, ¿me explico? Sí. Que la figura o el liderazgo de Cristina. O sea, hoy la población está mirando más la gestión, porque está preocupada por lo que ocurre día a día, porque está preocupada por la inflación, está preocupada por el tema de las tarifas, o sea, ahí reaparece el tema de inseguridad, al cual yo antes dije que
no pesaba tanto, era primero en el 2011, pero porque tenía la idea de que no había solución. Pero no pesó electoralmente. Pero empieza a subir, claro, el tema de la pobreza, la desocupación, empiezan a crecer como demandas que ya estaban, pero ahora frente a un escenario económico, financiero complejo, con incertidumbre y demás, empieza a crecer esa demanda. ¿Cuáles serían las tres principales preocupaciones de la gente hoy? Son, en primer lugar y lejos, está casi un 70 y pico por ciento la inseguridad, después le sigue con 20 y pico por ciento la inflación y una proporción similar la pobreza o la desocupación, también, esas serían las principales. ¿Y la corrupción o denuncia? La corrupción creció, pero no creció en relación a mediciones anteriores, pero no está todavía entre los 3 primeros lugares. ¿Vos dirías que con ese 20-25% el kirchnerismo tiene todavía condiciones de transformarse de algún modo en el peronismo del siglo XXI? Como vi que en alguna nota estás despuntando ese tema. No, yo lo que digo en esa nota, para aclarar, es que el gran desafío del kirchnerismo es convertirse en el peronismo del siglo XXI, considerando que la relación peronismo-kirchnerismo es una relación compleja. No es una relación, no es un matrimonio perfecto. Fácil. ¿No? Bueno, no existen los matrimonios perfectos. Los matrimonios, esto es bueno que ya a nuestra edad ya lo sabemos. No existe. Pero el matrimonio entre el kirchnerismo y el peronismo, lo que ocurre, vuelvo a la idea de matrimonio, de comunión, porque indudablemente el kirchnerismo tiene frente a sí, por delante, en cuanto a la continuidad, una serie de dilemas que resolver bastante importantes. Uno de ellos nada menos con el peronismo, o sea, lo que yo llamo el peronismo institucional, los gobernadores, los intendentes. Después está la base peronista. Sí. La base peronista del 2011 ya votó en forma fragmentada. Es decir, hay un primer dato importante de considerar, es que el 2011, con la aparición de Massa, marcó una ruptura 2013, del voto peronista. 2013. Perdón, 2013. Claro, 2013, 2011, no. claro. 2013 marcó una ruptura del voto peronista. Parte de ese voto de la legislativa se fue a Massa, y otra parte se quedó con el kirchnerismo. Entonces, porque no hay que olvidar una cuestión de origen, que tiene que ver lo siguiente. El kirchnerismo, en mi opinión, es un fenómeno urbano. Ajá. Es un fenómeno urbano de clase media. Ajá. No es un fenómeno de la clase trabajadora, la clase obrera, no, es un fenómeno urbano. Yo me acuerdo que Abelardo Ramos en una época hablaba de las izquierdas portuarias. El kirchnerismo es como una izquierda portuaria, digamos. Lo que sí hizo, muy inteligentemente, y lo hizo Néstor Kirchner, es que a través de los puentes con el peronismo, que son los gobernadores, los intendentes, hubo un proceso de cooptación, un proceso de acuerdo, cooptación, que aceptación, que le permitió llegar al peronismo del interior, al peronismo profundo, vamos a decir así. Perdón, el kirchnerismo sería una parte de izquierda peronista, claro, y otra parte urbano, de una centroizquierda que no son peronistas. Exactamente. Y llega al peronismo profundo del interior a través de los puentes de gobernadores e intendentes. O sea, a través del peronismo no kirchnerista. ¿Y hoy esos puentes están sólidos o están rotos? Bueno, el peronismo habitualmente lo que hace es, con esa afición que tiene por el poder, con ese talento que tiene para el poder, lo que hace está viendo y observando el escenario para ver qué pasa con este peronismo institucional, gobernadores, intendentes, parte de los cuales o muchos de los cuales por el momento van a continuar en este matrimonio con el kirchnerismo, pero el kirchnerismo pero sí están preocupados por el día a día, la situación económica, financiera, el tema de las tarifas, están preocupados. O sea, ¿por qué están preocupados? Porque temen hacia el 2015 perder el poder, porque el 2015 juega no solo la presidencia, sino juegan gobernadores, intendentes, todos los ejecutivos. ¿Y el kirchnerismo cómo va a jugar en el 2015? Bueno, el kirchnerismo por el momento lo que va a tener es varios candidatos o precandidatos. El problema que tiene el kirchnerismo en cuanto a esa continuidad, en mi opinión, esto es para analizar con más tiempo, tal vez más profundamente, para mí se cierra sobre sus padres fundadores. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el kirchnerismo sabe que no hay ningún candidato que pueda ser Néstor o Cristina. Y esto es algo que tiene que elaborar el kirchnerismo. Y es algo que tiene que
que sobre todo su conducción, Cristina, tiene que, seguramente lo reconoce, seguramente lo sabe, se da cuenta, de que nadie va a ser como Néstor o como ella. Por lo tanto, el problema es la continuidad, porque Scioli es una forma de continuidad, pero también una forma de cambio. Scioli se está manifestando con cierta autonomía en algunas cuestiones que muestran como un cambio, porque el tema es que hoy el concepto dominante hacia el 2015, estoy hablando de hoy, vamos a ver lo que pasa en los próximos meses. Sí. Hoy el concepto dominante, sobre todo en momentos donde la economía no está funcionando bien, es el cambio. Entonces, el candidato que gane en el 2015, hoy sería aquel que exprese el cambio. Claro. De algún modo, Daniel Scioli expresa un cambio con continuidad, digamos. Exactamente. Entonces tenemos los candidatos que expresan continuidad y algo de cambio, como el caso de Scioli, o el cambio, como el caso de Massa, o el cambio, como el caso de Wiener o Macri. Todos expresan el cambio, menos Scioli, que está expresando una continuidad, Urribarri lo mismo, Randazzo lo mismo, van a expresar una cierta continuidad. O sea, los candidatos de la continuidad parecieran estar hoy, como vos decís, en, digamos, menos posicionados hacia el 2015 frente a la demanda de cambio. Dentro de ese panorama, ciertos grupos que dentro de esto que vos decís, este fenómeno urbano, de política urbana que es el kirchnerismo, ciertos grupos importantes que han hecho mucho aporte al debate en los últimos años, como es el caso, por ejemplo, de Carta Abierta. ¿En qué lugar quedan? ¿Cómo están posicionados hoy? Vos formaste parte de Carta Abierta. En el kirchnerismo, digamos, hay sectores más ideológicos y sectores menos ideológicos, aunque diría que es o sectores más de acción, más de actividad, como es el caso de la Cámpora, más de acción concreta. Para mí Carta Abierta es un espacio ideológico, como de reserva ideológica. Es decir, dentro de Carta Abierta se trata de preservar el proyecto original del kirchnerismo, el proyecto nacido en el 2003, y la continuidad de ese proyecto. Ahora, el problema, volviendo a la pregunta de ustedes anterior, el problema es cómo se preserva un proyecto. Y el proyecto se preserva en la historia de la humanidad, en la historia política, se preserva a través de instituciones, de organizaciones. O sea, las personas, aunque sean líderes, no alcanzan. Claro. No alcanza. El proyecto... Claro, ¿cómo se preservó el peronismo? Claro, los grandes proyectos... Con Perón en el exilio se conservó, por ejemplo, a través de los sindicatos, que fueron las instituciones que lograron ¿Cómo conservó preservar el peronismo el poder? Con esos cambios que ha tenido hacia Menem, Kirchner, de vuelcos, cosa pendular que tiene el peronismo. ¿Cómo lo ha conservado? A través de instituciones. ¿Cuáles? El peronismo institucional, por eso le llamo peronismo institucional, gobernadores, intendentes, sindicatos, CGT, estudiantes, bueno, a través de instituciones que han conservado al peronismo de acuerdo a la lectura que se hacía en cada época. Pero esto es lo que el kirchnerismo hoy tiene como problema. Ajá. Porque, digamos, uno dice, bueno, ¿quién es la jefa? Cristina, nadie lo duda. O sea, Cristina es la jefa del kirchnerismo. ¿Es suficiente tener un jefe o hay que tener además algo más? Y evidentemente la impresión que yo tengo, por lo menos, es que hay que tener algo más en términos de que yo no puedo tener 5 centrales sindicales, la mayoría de origen, la mayoría peronistas, no puedo tener al sector industrial dividido, como lo tengo, o los sectores de empresarios como la CGE no tienen peso, o sea, están afines al gobierno, pero no tienen suficiente... Peleado con el campo, además. No tienen anclaje, no hay nada en el campo. O sea, para poder uno sostenerse en el tiempo, tiene que tener anclajes en distintos lugares institucionales, como para poder mantener al kirchnerismo. Y ese es el gran desafío que tiene el kirchnerismo. Y esta idea que a mí una fuente importante vinculada a la Cámpora me comentó de sobrevivir, digamos, el exilio en el poder a través de intendencia, es un proyecto que estaría liderando Máximo Kirchner, ¿te parece viable? ¿Lo ves a Máximo Kirchner como futuro jefe del kirchnerismo? La respuesta es no sé, porque no lo sé. No tengo ni sí, no tengo respuesta a eso porque no lo conozco. Yo creo que el problema de la política o del
Los políticos es cuando uno no conoce, o sea, cuando no el político, como tiene una función pública, tiene que ser conocido por el público. Yo creo, claro, No, yo no lo conozco. Siempre aparece cuando hay liderazgos tan concentrados la especulación de quién está detrás del líder. Pero en realidad muchas veces detrás del líder no hay nadie. Está solo el líder. Claro. Pero se inventan cuestiones, el ministro, aquel. Claro. Ahora, ¿cuál es la imagen positiva de Cristina hoy? Bueno, ahí varía de cómo tomemos, ¿no? Por lo menos hay dos maneras de medir la imagen, dos maneras, que dan resultados diferentes. Si bien conceptualmente se sostienen, son consistentes como forma de medición, hago esta aclaración porque hay números diferentes. En el caso de cómo medimos nosotros hoy tenemos a la presidenta en una imagen positiva. Cuando digo cómo medimos nosotros, aclaro rápidamente que estamos hablando donde el regular no queda fuera. El regular entra como bueno o como malo, o sea, el positivo sube y el negativo también sube. Entonces, en ese caso nosotros tenemos 35%, alrededor del 35% hoy de imagen positiva, frente al resto que es negativo. O sea que hay un declive. Sí, ha habido un declive fuerte en diciembre, enero, pero en mitad de enero, es decir, después de, a finales de enero, mejor dicho, hasta la fecha ha habido un congelamiento. Se congeló, o sea, no siguió cayendo. Vamos a ver ahora, nosotros medimos mensualmente, vamos a ver en las próximas Pero por lo mediciones. que usted dice, el paro del 10 de abril va a tener bastante consenso. Sí, sobre todo el consenso porque es un paro donde los que paran manejan la logística, digamos. Claro, no van a poder llegar la gente al trabajo. Nunca sabremos. Nunca sabremos cuánto apoyo en tuvo. esos paros uno nunca sabe cuál es el grado de consenso que tiene el paro porque hay un manejo de la logística que hace que mucha gente directamente no vaya a trabajar porque no tiene cómo viajar. Pero son paros de organismos sindicales importantes, sin duda. Ricardo, mi última pregunta por lo menos. En mayo debería constituirse la nueva conducción del Partido Justicialista Nacional. ¿Vos a la presidenta le recomendarías presidir el PJ o no? ¿O quién debería en todo caso presidir el PJ de cara al, bueno, ya al 2015, ¿no? Bueno, mi opinión al respecto, yo creo que la presidenta no quiere ser presidenta del PJ. Mi recomendación es lo contrario, ¿no? Mi recomendación es que lo sea. Pero bueno, creo que no quiere, ¿no? Me parece que es una recomendación media inútil. Yo creo que sí, que debería hacerlo en las. ¿Por qué crees que debería ser? Por mantener el matrimonio que dijimos antes. Por mantener ese matrimonio del que hablabas. Hay que mantener el matrimonio, claro. El matrimonio entre el peronismo institucional y el gobierno, obviamente. Me parece que, además de que yo mando a Zanini, ¿no? Creo que la Sota hizo un chiste. Sí. Zanini fue a esa reunión a afiliarse al PJ, ¿no? Sí, sí. Digo, más allá de que mando a Zanini o a Capitanich, digamos, ¿no? Con el fin de que la reunión tenga cierto grado de cooptación, o sea, de algún modo cooptada. Me parece que lo mejor es que en la historia del peronismo me parece que lo mejor es que la presidenta sea Pero ella la jefa del partido. ¿Cómo ve usted? A veces parece que la presidenta no tiene mucha estima por el peronismo, como peronismo tiene una relación compleja. Su historia política es una historia con el peronismo, con el PJ, digo, compleja, ¿no? Sí, eso es verdad. El Congreso de Lanús, bueno, tiene sus antecedentes de donde la relación nunca ha sido... nunca ha sido un matrimonio bien avenido. No, nunca ha sido un matrimonio. Pero me parece que en las actuales circunstancias políticas, por lo que decíamos recién, me parece que la lógica recomendaría que ella dé el paso hacia conducir el peronismo. Muy bien. Interesantísimo, Ricardo Rubier, te agradecemos mucho tu presencia aquí en Infobae TV y seguimos adelante, Seferino. Ya tenemos en el piso ¿a quién? A Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Nueva Mayoría, consultor político, analista político, también militar, económico. Hacemos una breve pausa y estamos con él. Muy bien.